El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que nos ofrece la liturgia de la Iglesia. Continuamos nuestra lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, donde estamos escuchando algunas cuantas recomendaciones pastorales que San Pablo le dirige a Timoteo en la tarea que tiene, pues, de acompañar a la iglesia particular de la que él es cabeza, ¿de acuerdo? Todos los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles que podían encontrarse en cualquier comunidad naciente en aquel momento, de aquellas fundadas por San Pablo, pues van a encontrar una respuesta, ¿no?, a través, ¿no?, de estas recomendaciones que Pablo hace para que ellos puedan seguir afincados, ¿no?, firmemente en la fe que han recibido, y de esa manera se produzca el fruto, ¿no?, que lo que se espera fundamentalmente es que el Evangelio vaya, ¿no?, resonando en el corazón de los hijos de Dios, y al abrazarlo pues puedan experimentar la salvación de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces hoy nos encontramos con con dos situaciones que de alguna manera pueden darse dentro de ese proceso, dentro de esa evolución de lo que es una realidad, una comunidad, la iglesia misma, todos y cada uno de nosotros. Son dos problemas. El primero de ellos tiene que ver con la tendencia que tenemos en algún momento de crear polémica en medio, ¿no?, de las situaciones que de algún modo están ordenadas a la gracia, ¿no? ¿De acuerdo? Como quien dice, ¿no?, pues resulta que aunque el Evangelio, ¿no?, pueda parecer que es muy claro, ¿no?, en lo que de algún modo se refiere a lo que el hombre tiene que experimentar y lo que el hombre tiene que hacer, ¿no?, de cara, ¿no?, al cumplimiento de la voluntad de Dios, pues resulta que con una cierta connotación, que ya luego diremos, ¿no?, cuál es, que tiene que ver evidentemente con la dureza del corazón, un evangelio que está llamado a ser como, para mí, ¿no?, como algo que está revestido, ¿no?, pues de muchísima frescura, de muchísima luz, ¿no?, algo que de algún modo no puede ser impuesto, sino que de algún modo viene a ser como algo que el corazón acoge, como algo necesario de lo que el corazón anhela y busca, ¿no? Con lo cual quiere decir que todo eso sería como, la palabra de Dios sería, dice la misma palabra, como suave al paladar, como dulce al paladar. Sería algo que de algún modo entraría en nosotros de una manera, no sé si me entendéis, ¿no?, de una manera clara, precisa, liberadora en sí, ¿no? El fruto de acoger la palabra de Dios es la paz, porque es una respuesta a una inquietud profunda del corazón. Es palabra de vida, en definitiva, ¿no? No sé si me entendéis. Entonces, si proclamamos y anunciamos esa palabra, de algún modo, ¿no?, pues se entiende que si hay un corazón bien dispuesto, ese corazón de alguna manera va a encontrar la paz. Pero resulta que hay quienes en algún determinado momento se inquietan, ¿no?, por cuestiones específicas, y atendiendo de alguna manera a dialéctica y a palabrería, en algún momento lo que hacen es confundir, generar zozobra, generar inquietud, disensión, diferencias, discusiones, polémicas, nos tiramos las barbas, para que me entendáis, ¿no? No sé si me comprendéis, ¿no? O sea, lo digo sobre todo porque cuando se dio el cisma con Oriente en el año 1054, ¿no?, cuando se separa la iglesia de Occidente de la iglesia de Oriente, ¿no?, de la iglesia ortodoxa, ¿no?, pues allí se tiraban de las barbas, literalmente por cuestiones teológicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se esconde si el Evangelio en sí mismo está llamado a crear comunión de vida y amor, para que todos de algún modo tengamos una fe, un solo bautismo, un solo Padre y Dios de todos? ¿Por qué por cuestiones religiosas discutimos? Y sobre todo cuando atendemos a realidades de la praxis, ¿no?, de la vida de la Iglesia, o a cuestionamientos que tienen que ver, pues, con el desarrollo, evidentemente,
digamos, de la experiencia de vida de la Iglesia, sobre todo en los aspectos dogmáticos, en los aspectos morales, ¿no? ¿Por qué aparecen entre nosotros situaciones de división, de tensión, de lucha, de pugna, ¿no? Porque tenemos el corazón endurecido. Es el problema. Porque todo lo que de algún modo va ligado a la división, todo lo que de algún modo genera, ¿no?, ese conflicto, eso no puede provenir de Dios. Eso proviene del que divide, ¿no? ¿De acuerdo? Y el que divide es el maligno, enemigo de nuestras almas. ¿De acuerdo? ¿En qué se basa y en qué se fundamenta esas discusiones? ¿No? ¿En qué se basa? ¿En qué se fundamenta? Muchas veces en una pretensión, que es una pretensión orgullosa de querer tener siempre la razón, de querer tener siempre la verdad, de que en algún determinado momento yo sé cómo son las cosas, de aquel que cree que es más papista que el Papa mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque en medio, ¿no?, de un montón de situaciones que tienen que ver evidentemente con la experiencia de la vida de la Iglesia y lo que de algún modo va ligado al Evangelio, entre nosotros existen verdaderas divisiones. Dadme ejemplos. Venga, mojaos. Dadme ejemplos. Sí, dame ejemplos de lo que acabo de decir. Que los hay. El gran problema de comulgamos en la boca o en la mano. Eso, por ejemplo, comunión en la boca o comunión en la mano. Ahí hay discusiones, divisiones, dificultades, ¿no?, que impiden que podamos en algún momento acercarnos a una solución que de algún modo aúne, ¿no?, el sentimiento del corazón de los fieles en consideración al misterio eucarístico. En definitiva, vamos a encontrar una confrontación, ¿no?, de ideas, de conceptos, ¿no? ¿Me explico? Que lleva a que en algún momento nos enfrentemos y vivamos divididos. ¿Y quién triunfa con la división? El maligno. O porque de algún modo no sabemos proponer lo que consideramos que es conforme a Dios, con amor, con ejemplo, sino que lo hacemos a base de imposición, de señalamientos, de juicios, ¿no? Entonces al final de eso no puede salir nada bueno. Entonces por eso el Señor escruta profundamente lo que hay en el corazón. Y se ha dicho, y lo voy a decir con contundencia respecto a lo que me acaba de decir, ¿no?, Joaquín, respecto a esta situación, que aunque de alguna manera yo, quizás no desde mi perspectiva, sea más promotor de la comunión en la boca, ¿de acuerdo? ¿De qué me sirve venir a comulgar en la boca si no estoy en gracia de Dios? No sé si me entendéis. ¿De qué me sirve una piedad externa que no va acompañada por una disposición interna del corazón? Porque a mí lo que me interesa que se rinda, ¿no?, ante la presencia del Santísimo Sacramento, no es solo nuestras rodillas, ¿no?, o nuestra disposición de recibir, no algo tan grande en la boca, ¿no?, como algo externo en sí, sino desde el corazón. ¿Podría alguien recibir en la mano la comunión con una mejor disposición que la mía? Sí. Y menuda lección nos daría el Señor, ¿no? Considerar que alguien en algún momento viene a recibir la comunión en la boca lleno de vanidad, de orgullo, pensando que lo hace mejor que los demás, cuando a lo mejor una persona que lo recibe en la mano lo puede recibir con más humildad de corazón. Por tanto, no es lo externo lo que me interesa. Aunque luego podamos madurar dentro, ¿no?, de la reflexión de la vida de la Iglesia, sí conviene que un misterio tan grande como el misterio eucarístico también, de alguna manera, ¿no?, anteponga ante nosotros una actitud y una disposición más conforme con la adoración del misterio, ¿no? Pero eso no lo podemos imponer. ¿Me explico? ¿Qué tendríamos que hacerlo? Tendríamos que proponerlo y sobre todo hacerlo vida, ¿no? No sé si me entendéis. ¿De acuerdo? Pero si tomamos una actitud beligerante y orgullosa y soberbia, ¿no?, vemos a alguien comulgar con la mano y ¿qué nos pasa? Esa es una impía que comulga en la mano, se pudrirá en el infierno. Tú te estás pudriendo en el infierno ya, con esa actitud. ¿Dónde radica fundamentalmente el hecho de que podamos tener una comunión de vida y amor, sobre todo en lo que compete, ¿no?, a la experiencia, repito, dogmática y moral de la Iglesia, en el corazón?
Y como nuestro corazón no está convertido, entonces siempre hay entre nosotros esas rivalidades. Muchas de ellas van ligadas a ese tipo de actitudes, ¿no? A ese tipo de esclavitudes del corazón, a la soberbia del mundo, a intereses egoístas. Y eso San Pablo se lo reconoce a Timoteo, porque muchos de alguna manera generan esa realidad con ánimo de lucro, porque quieren ser importantes y porque quieren de algún modo, ¿no?, saberse, ¿no?, como beneficiarios de mantener ese tipo de actitudes, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si más o menos me comprendéis la reflexión, que es un problema que se puede dar en nuestras comunidades, ¿de acuerdo? Entonces, por razones de fe y sobre todo del Evangelio, que hunde sus raíces en el misterio de Cristo, no vale la pena que nosotros nos pongamos en discusiones, ¿no?, que no tienen, digamos, que no tienen final, ¿no? Y lo único que hacen es que la Iglesia se sienta cada vez más dividida. Si nuestros corazones se convirtieran realmente a Dios y tuviéramos la disposición de acoger esa palabra como lo que es, palabra de vida, no cuestionaríamos, ¿me explico? Sino que simplemente nos dejaríamos de alguna manera conducir por el Señor, que es quien anima, ¿no?, realmente dentro de la acción del Espíritu Santo a quienes profundizan mucho más en esa experiencia. La Iglesia madurará con el paso de los tiempos todas y cada una de esas exigencias que en algún momento nos ponen, ¿no?, como en tela de discernimiento, ¿no?, ante una situación concreta. Debemos confiar en la obra del Espíritu antes de pensar que nosotros somos poseedores de la verdad, porque si creemos eso, estamos llenos ¿de qué? De soberbia, de soberbia. Así que hay que pedirle al Señor esa gracia, ¿de acuerdo? Ejemplos como el que acabamos de dar se van a nivel macroeclesial, no sé si me entendéis, o sea, por poner ejemplos de la discusión del filioque con la Iglesia de Oriente, de por qué decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, si en ningún momento el Evangelio lo dice. Bueno, hay una discusión ahí tremenda y por eso se separaron los católicos, los cristianos ortodoxos de Oriente en el año 1054, por cuestiones doctrinales muy concretas, ¿no? Y por eso ya no estamos unidos con la Iglesia de Oriente, con la Iglesia ortodoxa. ¿De acuerdo? Entonces, por poner un ejemplo, a nivel macroeclesial, pero en nuestras propias comunidades. Hay a veces, ¿no?, situaciones que llevan a que en algún momento realicemos este juicio y este posicionamiento que hace que nuestras comunidades se dividan y no estamos contribuyendo realmente al bien de la Iglesia. Y ya no digo los grupos de WhatsApp, mejor ni hablo. Mejor ni hablo porque entonces empiezo a dividir. ¿Me explico? Con todas las barbaridades que yo me encuentro, ¿no?, en el ejercicio del posicionamiento de aquellos que creen tener siempre la verdad. Entonces, pidámosle al Señor que ojalá seamos sensatos a nivel espiritual y que acojamos, ¿no?, la fuerza del Evangelio en su pureza, ¿no?, que creo que de algún modo está destinada a crear realmente una comunión de vida y amor, ¿no?, a que tengamos una misma fe bajo la mirada atenta del único pastor eterno de las almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Primer gran problema que se tiene que comer Timoteo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está Timoteo siendo confirmado en la verdadera fe, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es la ambición y la codicia. Aún en medio de nuestra experiencia de vida de fe, podemos en algún momento pensar o creer que tenemos unas ciertas necesidades que son aparentes, en definitiva, ¿no? Se puede dar eso, la codicia y la ambición, porque el amor al dinero es algo que compromete el corazón del hombre. A mí no, tú eres el primero. Porque lo niegas, caes en esa realidad. A todos nos atraería de alguna manera el tener una, no sé si me entendéis, ¿no? No sé. Sí, yo si tuviera más dinero ayudaría a los pobres, sí, al pobre de ti. No sé si me entendéis. Todos tenemos esa herida en el corazón, por eso es atrayente el dinero, la codicia, y sobre todo porque este tipo de realidades, las realidades espirituales, en algún momento también dan pie para que se presente la realidad del dinero, ¿no? ¿Me explico? Para que se presente la realidad de la comodidad, de todas aquellas cosas que van, como dice San Pablo en el día de hoy, que van deteriorando el corazón, que le van quitando fuste a lo que realmente es importante en la vida, porque nos creamos necesidades. Todos nos creamos necesidades. ¿Me explico? Es que esto es necesario. Bueno, depende desde qué perspectiva lo puedas ver tú. ¿Me explico? Porque muchas cosas, ¿con cuánto se puede vivir realmente?
¿Cuántas necesidades son verdaderamente apremiantes para el hombre, para el desarrollo de su vida, sobre todo para cumplir, ¿no?, con la voluntad que Dios determina dentro de nuestro propio proceso y maduración de vida cristiana? Se supone que nuestra inserción en la vida de la Iglesia tendría que llevarnos a una vida de mayor austeridad. ¿O no? Porque es lo más conforme al Evangelio. Conforme a las enseñanzas de Cristo, de algún modo no hay que poner la confianza en los bienes materiales o en el dinero. Y sin embargo, dentro de la misma Iglesia, ya no hablamos de fuera, dentro de la misma Iglesia vivimos completamente sometidos a esta tentación en sí, de crearnos cada vez, de alguna manera, una mayor seguridad en el aspecto material. ¿Y qué nos vamos a llevar de este mundo? Nada. ¿No es lo que el Salmo ha dicho? Bueno, sí, esa es la respuesta salmódica, pero el Salmo en sí mismo es una toma de conciencia. Señor, enséñanos a ser sensatos y a darnos cuenta que de alguna manera todo esto que a veces genera tanta preocupación y tanta angustia, de esto no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿cuánto necesitas realmente para vivir? Es como cuando hacemos una maleta para ir de viaje. Voy a llevar esto. Y por si acaso, llevo esto, y tu maleta es una maleta de 23 kilos que no puedes con ella. ¿Me explico? No sé si me entendéis. Cuando hacemos el Camino de Santiago, es uno de los grandes retos con cada uno de los peregrinos. Llevar lo necesario. Llevar lo necesario. Y te sorprende, ¿no?, lo que la gente considera necesario. El primer camino que yo hice, ¿no?, lo hice en el año 2003, hice el camino desde Saint-Jean-Pied-de-Port. Saliendo ese día, estaba un chico de Bilbao y una chica americana, ¿no? Salimos, porque coincidimos en el albergue, salimos los tres, ¿no? Yo iba solo, yo iba por mi cuenta, pero allí, pues, empezamos los tres. La chica americana iba con una mochila. ¿Habéis visto las películas americanas cuando se van a los parques estos de Yosemite y estas cosas, que es una mochila que es con varillas metálicas y que llega como hasta por aquí? Pues bueno, esa era la chica americana. La mochila era más grande que ella, era como por aquí. Empezamos, la primera etapa es subir el Pirineo y bajar a Roncesvalles, ¿no? Así te recibe el camino francés, ¿no?, en la entrada a España. Entonces, claro, subiendo ahí, llegó la cría muerta a más no poder. El chico este, que era, bueno, no era de Bilbao exactamente, era muy cerca de Bilbao. Es que no recuerdo ahora el sitio, pero es muy conocido. Era muy cerca de Bilbao. Y el chico de Bilbao, muy bruto él, ¿no?, dice: ¿pero qué tienes tú en esa mochila? ¿No? Lo necesario, sí, lo necesario. Pues vamos a ver qué es lo necesario. Bueno, le desocupó, ¿no?, eso. O sea, pero es que traía secador, traía champú, acondicionador. Me explico. O sea, champú así, ¿no? Cualquier champucito así, no, así. ¿No? Un montón de ropa. Yo decía, de ropa, ¿no?, de maquillaje. Pero ¿tú para qué necesitas eso? Si en el camino tú no necesitas nada de esto. ¿Me explico? Se le dejó una mochilita así, ¿no? Claro, el sentido, ¿no? Fíjate, el sentido de, si tú de algún modo tienes una mochila liviana, ¿cómo es tu caminar? Más ligero. Sufres menos. Cuando tú de algún modo tienes un peso muy grande en ti, tu caminar se vuelve un caminar pesado, ¿no? Fijaos en la vida. Si en la vida nosotros estamos atados a un montón de cosas, a un montón de tonterías, porque muchas veces son tonterías, a veces son nimias, ¿cómo será nuestro caminar en la fe? Tortuoso, difícil, con situaciones de estas comprometidas que sacan lo peor de nosotros mismos. ¿Me explico? Además, a Dios le encanta despojarnos. Yo creo que es un deporte de Dios. O sea, si no tengo nada que hacer, voy a despojar gente, ¿no? ¿Me explico? Pero por nuestro bien, porque nos ama. Entonces quiere de alguna manera, ¿no?, que tengamos la sensación de que no necesitamos de tantas cosas para ser felices, ¿no? Y nos despoja, nos va quitando esas falsas seguridades. Y nosotros sufrimos lo que te puedas imaginar. Y ves los sufrimientos de las personas. ¡Ah! Se me partió el móvil. ¡Oh! Vas a rezar más. Es lo más probable, que reces más con el móvil partido. No sé si me entendéis. Siempre hay una gracia asociada al hecho de que podamos entender esta lógica de la que nos plantea la palabra de Dios. Y sobre todo porque la codicia y la ambición nos envilecen. Sacan lo peor del corazón del hombre.
No, o sea, normalmente cuando hay codicia y ambición, pues, contrariamente a lo que uno puede pensar, hay racanería. Una persona ambiciosa y codiciosa es tacaña a más no poder. No sé si me entendéis. Todo le duele. Un céntimo. Un céntimo. La tacañería, porque de algún modo tu corazón está puesto en el dinero. No sé si me entendéis. Todo lo más vil, lo más bajo que de alguna manera podemos reconocer en el corazón del hombre, ¿no? Está muchas veces asociado a esa ambición y a esa codicia del corazón. Y eso nos impide de alguna manera reconocer que somos hijos de Dios, nos impide de alguna manera crear comunión. No hay una cosa que divida más que el amor al dinero. ¿De acuerdo? Te vamos a pedir esa gracia, muy probablemente esto lo hablamos hacia adentro. No estamos hablando de la codicia, el jeque árabe, no, estamos hablando de nosotros como iglesia, ¿de acuerdo? Nosotros como iglesia. Somos los primeros que tenemos que ser autocríticos y definir realmente si somos capaces de vivir en la austeridad, por ejemplo, la austeridad propuesta por San Francisco de Asís y el abrazar a la dama pobreza, ¿no? Somos capaces realmente de vivir con lo más necesario, sin que de alguna manera, ¿no?, como que detentemos, ¿no?, o nos pongamos de alguna manera unas expectativas mayores de las que tenemos, porque siempre aspiramos a más. Yo empiezo con una casita así, y luego quiero una así. Luego quiero una así. ¿Me explico? Y curiosamente, ¿cuál debería ser el movimiento? El movimiento debería ser al contrario. Debería ser cada vez más austero, cada vez más pequeño. Y sin embargo, nosotros siempre vamos hacia afuera, no hacia adentro. Tenemos mucho que aprender, mucho que pedirle al Señor para que nos ayude dentro de lo que es la vida de la Iglesia a purificar estas dos realidades que, repito, tienen actualidad conforme a lo que San Pablo quería transmitirle a Timoteo. ¿De acuerdo? Sigue teniendo actualidad hoy protegernos de esas dos actitudes y esos comportamientos que evidentemente no están al servicio de la comunión, sino lo que hacen es que la Iglesia se debilite, honestamente. ¿Queda claro? Entonces recemos por ello y pidamos que todos seamos purificados. Me encantaría que todos asumiéramos esa tarea como algo personal y que nadie está diciendo, y ojalá que Carmen escuche eso, porque Carmen, madre mía. No, que cada uno lo asuma como una tarea particular, muy personal, de qué te está pidiendo desprenderte el Señor. ¿Cuántas seguridades tienes que de alguna manera no te sirven más que para generar espacio en ti? Y este es mi closet. ¿Closet o Carrefour? ¿Qué es esto? Pues sí. ¿Te pones todo eso? No, es que tengo cosas por si acaso. Por si acaso. Volvemos a lo mismo. ¿Por si acaso qué? ¿Me explico? Entonces, más bien acoge la llamada del Evangelio, despréndete y viste al desnudo. Que es un poco lo que tendrías que hacer, ¿no? ¿Me explico? No pertrecharte, sino aprender a despojarte. ¿Me explico? Porque luego te vas a crear falsas necesidades. Más vestidos, más zapatos para los vestidos. Y más bolsos. Entonces, ¿no es consecuente? Pues pensarlo, ¿de acuerdo? Que en algún momento tenemos que aprender a vivir con lo más necesario. Y cada vez lo más necesario, si lo vives desde Dios, va a ser muy poco, muy poquito, para que realmente la riqueza de tu corazón sea lo que el Señor nos invita a vivir, la práctica de las buenas obras, ¿de acuerdo? Y eso implica generosidad, dadivosidad, y eso solamente lo puede hacer un corazón desprendido. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Muy bien. Evangelio, un evangelio donde, no sé, yo creo que hoy sería un buen día para plantearnos, ¿no?, qué es lo que piensa Jesús de la mujer, ¿de acuerdo? No sé, yo os invitaría hoy a leer un texto de Juan Pablo II que se llama Mulieris Dignitatem, se llama La dignidad de la mujer, una reflexión que hace San Juan Pablo II sobre el papel protagónico que juega la mujer dentro de la vida de la Iglesia, muy lejos de la consideración, ¿no?, que en algún momento se plantea de que la Iglesia es misógina, ¿sabes? ¿Entendéis la expresión, no? ¿No? Misoginia, ¿se entiende? ¿No? Sí, como si la Iglesia estuviera posicionada frente a la mujer, pues claro, como los curas son hombres. Entonces, la Iglesia, y resulta que después de Cristo, el personaje más importante en la vida de la Iglesia es la Virgen.
que es de alguna manera para nosotros la referencia fundamental de cómo hay que encarnar la virtud. Lo que la Iglesia anhela y espera ser, de alguna manera, conforme a la obra de Cristo, es seguir el modelo de la Virgen. La mujer por excelencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues hoy la palabra de Dios nos hace referencia, simplemente es una situación como muy anecdótica. Y Jesucristo iba predicando el Evangelio de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. ¿Quiénes le acompañaban? Los 12, o sea, los apóstoles, que son los que en las columnas en las que se va a sostener el nuevo pueblo de Dios. Ya sabéis que el número 12 aquí es correspondiente. 12 tribus de Israel consolidaban, ¿no?, la conformación del pueblo de la alianza antigua, pues la fe de los 12 apóstoles es la que va de alguna manera a consolidar la constitución del nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿de acuerdo? Y junto a los apóstoles, que digamos que iban, ¿no?, como los 12, ¿no?, que el Señor había escogido, ¿no?, para llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea, que ya sabéis cómo los escogió, ¿de acuerdo? No porque fueran más perfectos, que escogió lo necio del mundo para confundir a los sabios. De repente dice que le acompañaban mujeres. En el palco VIP. VIP se dice aquí, ¿no? Creo, si no estoy mal, ¿no? En el palco VIP le acompañan mujeres. ¿Por qué eso es desconcertante? ¿Por qué es desconcertante? Porque el pueblo judío no hacía esto. ¿Me explico? Porque la mujer, de alguna manera, dentro de la constitución de la sociedad judía, normalmente no tenía un papel protagónico en lo absoluto. ¿De acuerdo? De hecho, se podría decir, el mueble, la mesa, mi mujer, me explico, y más o menos ese sería el contexto de una sociedad patriarcal en sí misma, ¿de acuerdo? O sea, que Jesús le dé protagonismo a mujeres es algo desconcertante, y lo vemos en muchas situaciones, como el encuentro con la mujer samaritana. Ella misma se extraña de que Jesús le hable. No solamente por ser samaritana, sino ¿por qué me habla a mí, que soy mujer? Si a mí nadie me tiene que determinar. No sé si me entendéis. O sea, Jesús tiene esa delicadeza para poner a la mujer en su lugar, conforme al plan de Dios que establece desde el principio una igual dignidad entre el hombre y la mujer. ¿De acuerdo? Que no tiene nada que ver con los planteamientos feministas y estas cosas, ¿no? La igualdad, de alguna manera, no es un igualitarismo en sí, sino es la capacidad que tienen el hombre y la mujer, cada uno desde su especificidad, de llevar a cabo el cumplimiento de una voluntad de Dios que habla de complementariedad, de una riqueza que es complementaria en sí misma. ¿De acuerdo? Y el Señor, que conoce al hombre en su debilidad, ¿de acuerdo?, sabe perfectamente, ¿no? Sabe perfectamente con quién contar para la gestión de la administración de los bienes. ¿Y a quién escoge? Y alguien dirá, por eso mi mujer es la que... es una broma. Entendiendo de esta manera que acordaos de esto, que ellas, que de alguna manera, ¿no?, digamos, no tenían un papel protagónico, que tenían una completa libertad, nunca habían experimentado de algún modo esa especie de sensación de posesividad, de ambición y de codicia, porque todo de alguna manera, vamos a suponer, que les iba dado, ¿no?, pues tenían la libertad de corazón de poder ayudarle al Señor en la gestión de los bienes. ¿Me explico? Es curioso que ellas fueran las encargadas del economato. Bueno, más allá de que Judas llevara la bolsa, evidentemente, ¿no? Pero que de algún modo en la administración de los bienes del Señor, Él no quisiera de algún modo, ¿no?, pues, sino que delegara y que ellas de algún modo se encargaran de atender cada una de sus necesidades, muestra el hecho de que el Señor en algún momento se fía, ¿no?, se fía de estas mujeres para que de algún modo, pues estas cosas de las que hemos hablado no entren dentro de esa dinámica de comunidad. Salvo Judas, que tenía el corazón envilecido. ¿De acuerdo? Pero es magnífico, magnífico. Y sobre todo por la descripción. ¿Me explico? Una mujer de la que habían sacado 7 demonios, ¿no?, que es María de Magdala, ¿no? O sea, con lo cual, una mujer empecatada, porque es una referencia fundamentalmente a los 7 pecados capitales, ¿no? ¿Me explico? O sea, una mujer que vivía en el pecado enteramente. Y el Señor la rescata, le libera el corazón, se encuentra con el amor de Dios, entonces ya no tiene necesidad de buscar falsas seguridades. ¿El dinero va a ser para ella un problema? No. ¿Por qué? Porque ya ha encontrado lo que necesita su corazón. Y como se ha entregado al Señor, el dinero es algo, vamos a decirlo, es algo
es un medio para cumplir un fin específico. No es algo esencial, no es algo en lo que yo voy a poner mi vida. ¿Me explico? La mujer de un intendente de Herodes, ya sabéis cómo vivía Herodes, ¿eh? Pero imagínate, ¿no? Pues la mujer del intendente cómo viviría, ¿no? Y cómo de alguna manera el Señor la saca de esa situación, ¿no? ¿Me explico? Para mostrarle un camino distinto. ¿Me explico? Estaría aburrida, ¿no? De esa vida de palacio, de esa vida suntuosa y vacía cuando se encuentra con Cristo. Al final, en lugar de vivir en esa situación de comodidad, toma la decisión de algún modo de seguir los pasos del Maestro, alimentándose fundamentalmente de la fuerza y el amor del Evangelio. Por tanto, ¿el dinero representa algo para ella? De Susana no se dice mucho, que es la otra, pero se supone que de algún modo, si va ligada, ¿no?, a esa realidad, a la conclusión que llegamos es que estaban blindadas, ¿no?, de la ambición y la codicia porque habían encontrado una riqueza mayor. Porque ciertamente la habrían experimentado en su vida, pero habían llegado a la conclusión de que la riqueza por la que hay que apostar es por la de Cristo, no por la del mundo. Por eso son sabias administradoras, ¿no?, de los bienes. Por tanto, ¿quién tiene que saber administrar? ¿Quién sabe administrar los bienes? Quien no tiene su corazón envilecido, porque sabe que la verdadera riqueza, ¿cuál es? Jesucristo. ¿Me habéis entendido? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Así que pidámosle al Señor esa gracia para que seamos sabios administradores, que podamos purificar el corazón, que no nos dejemos envenenar el alma, ¿no?, por esa expectativa siempre de querer tener más, y más, y más, y más, y más. ¿Y qué es lo que te va a quedar? En el fondo, un enorme vacío. No hay riqueza más grande que la que deriva de tu pobreza y de tu austeridad. Entonces yo os invito a que hagáis este ejercicio práctico. Revisad vuestros bienes, en el buen sentido de la palabra. Y, de alguna manera, no os aferréis a falsas expectativas y seguridades que nosotros mismos nos hemos creado. Es algo práctico, ¿no? No es algo abstracto, es algo práctico. ¿Me explico? Entonces, ¿tengo que revisar mis 277 pares de zapatos? Muy probablemente sí. Revísalos, ¿me explico? Además, porque hay cosas muy extrañas que tiene la racanería. Pues, os digo cosas de la racanería. Hay gente que guarda cosas que están hechas serias. ¿Me explico? Y además tienes recambio. Pero como eres rácano, tienes que gastar lo que tienes hasta el final antes de ponerte esa circunstancia. No sé si me entiendes. Me dice, pero si tienes más cosas, ¿por qué vives tan rácanamente? ¿Me explico? Porque no lo quiero gastar. Porque es mi tesoro. ¿De qué te sirve eso? Si ahí lo que estaban, todo eso que tienes guardado ahí, se lo va a comer la polilla, en definitiva, ¿no? Que pasa muchas veces, que al final cuando vamos a poner, ya las cosas ya no sirven, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? Porque será llenado de animales y, en fin, ¿no? Así que, mis queridos hermanos, alejaos de Diógenes, por favor, ¿no? Alejaos de Diógenes, ¿no? No guardéis cosas de manera... Tratad en la medida de lo posible que vuestro corazón se libere y experimente la gracia de sentir esa austeridad de vida. Sed pobres de corazón, ¿de acuerdo? Pobres de corazón. No se trata aquí de tener o no tener dinero, no tener o no tener bienes, sino que no pongamos nuestra seguridad en ello, ¿de acuerdo? Se lo pedimos al Señor con confianza, por intercesión de San Genaro, pues un santo, pues obispo que fue mártir, ¿no? En el siglo, sería siglo III, más o menos, persecución de Diocleciano. Y pues, más allá, ¿no?, de que evidentemente dio un testimonio de fe en una época convulsa, donde de alguna manera, ¿no?, pues dar ese testimonio de fe era un ejemplo admirable de fidelidad al Evangelio, de desprendimiento de lo terreno, ¿no? En definitiva, es, bueno, te damos todas las prebendas que quieras si rechazas la fe. No, yo prefiero la muerte. ¿Por qué? Porque para mí la vida es Cristo y lo demás... Entonces, muchos de estos prefirieron la muerte antes, ¿no?, que en algún momento revestirse de todas las glorias humanas y de las prebendas humanas, ¿no? Son ejemplos, los mártires son ejemplos extraordinarios de hasta dónde hay que ser fieles, ¿no?, al Evangelio de Cristo. Pues la curiosidad radica fundamentalmente en que la sangre de San Genaro, que se conserva actualmente en la Catedral de Nápoles, pues sufre un proceso de
licuefacción. Lo he dicho bien, creo, si no es un milagro, ¿no? Que de alguna manera acompaña la experiencia de esta iglesia particular, ¿no? Entonces, es un detalle, simplemente, ¿no? Como una referencia, ¿no? De la intercesión de este santo, porque ellos creen firmemente que la licuefacción de esta sangre es de alguna manera fuente de bendición para todo el pueblo napolitano, ¿no? ¿De acuerdo? Pues un milagro, ¿no? Pues, un milagro, ¿no? Pues tampoco es que la fe dependa fundamentalmente de esa realidad, pero es por lo que San Genaro es hoy en día bastante reconocido en Italia, ¿no? Por este fenómeno que sucede pues, en esta iglesia particular, ¿de acuerdo? Por si en algún momento visitáis Nápoles y os dais cuenta de esta realidad y dices, ¿y esto? No, pues de alguna manera es, repito, una forma, ¿no? Como la iglesia particular de allí entiende, ¿no? Que de alguna manera está recibiendo las bendiciones y la intercesión de este santo. Así que, bueno, nos encomendamos a él, ¿no? Y que interceda por todo lo que hemos pedido en esta Santa Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y